Día de la lucha contra los consumos problemáticos. Estábamos muy atentos escuchando lo que decía Silvina y el entrevistado en nuestro móvil y nosotros no nos apartamos del tema. Nuestras entrevistadas, quienes nos visitan en este momento, van a seguir hablando y explayándose sobre eso. Se las presentamos. Pertenecen las chicas al Centro de Salud de Deporte Solidario. Son Florencia de la Fontana, hola Flor, ¿cómo estás? Y Gisela Basilio, coordinadora de las redes sociofamiliares. Bueno, buenos días a las dos. Buenos días. Gracias por este amanecer, por despertarse tan temprano, llegar acá y hablar de un tema que es de verdad muy duro. En principio yo les quiero preguntar cuál es la realidad, cuál es el diagnóstico que hacen respecto de los consumos problemáticos de lo que ocurre acá en Santa Fe. Bueno, en principio el aumento del consumo o de los consumos problemáticos o del uso indebido de sustancias, como lo define la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con que estamos atravesando a grandes rasgos la crisis de valores más profunda que puede registrar la humanidad en general. Y después cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad, como comentaba el compañero de la ONG, y cuestiones más profundas o más puntuales, pero en general nosotros tenemos un abordaje que aspira a reparar o a tratar el problema desde lo comunitario. Ajá. Sí. Así que... O sea, ustedes, cuando vos me decís lo comunitario, interpreto que tiene que ver con el barrio, con las vecinales, ni hablar con la familia. Sí, totalmente. Sí. No, tiene que ver con la realidad misma y con todo lo que compone el fuero inmediato y más externo de la persona. Claro. Es decir, esta crisis profunda de valores nosotros la entendemos como... la respuesta, mejor dicho, la entendemos como aspirar a construir un mínimo grado de valor ético que le permita a la persona vivir su libertad y hacer uso de su libertad de manera feliz, claro, y para que la comunidad y el pueblo puedan vivir en paz. Y en ese sentido, justamente el sentido último del valor ético es básicamente corregir el egoísmo que premia en las subjetividades de época, y corregir la inmediatez con la que se vive, para poder dar un sentido más profundo a la vida de las personas que están atravesadas por cuestiones de época, como el caso del consumo y de otros órdenes. Tamaña tarea esa, te digo. Gisela, contame cómo trabajan, digamos, con qué herramientas concretas trabajan desde el centro. Nuestros dispositivos son ambulatorios, tenemos algunas sedes, nuestra casa central queda en República de Siria y Juan del Campillo, en Barrio Gandiotti, de la mano del Club Echeverría, que es un club de barrio, que hace un tiempo estaba abandonado, no funcionaba. Nos hermanamos en un vínculo institucional y entre los dos empezamos a hacer resurgir, primero desde nuestros principios éticos y segundo desde sus valores fundacionales con el Club Echeverría para volver a darle auge, claro, ¿no? al sentido del encuentro entre los hombres. Yo pensaba esto, ¿no? Digo, la persona que tiene estos inconvenientes, estos problemas, que tiene estos consumos tan problemáticos, ¿no? de tóxicos, o bien las familias, ¿cómo tienen que hacer? ¿Tienen que presentarse en el centro, en alguna de las sedes, pedir una entrevista con ustedes? Sí. Desde el término práctico estoy pensando, ¿no? Sí, nosotros funcionamos con la sede en República de Siria y Juan del Campillo. Ahí pueden acercarse o a través de los medios virtuales de Facebook o de algún otro teléfono de contacto que aparece justamente en los medios. Sí. Y lo que se hace es recibir a la persona por una entrevista de admisión que pueda dar cuenta de, en una breve entrevista de su realidad personal, su historia y lo que viene atravesando para poder así definir un tratamiento adecuado. Claro. Adaptado para cada persona, pero sí desde lo integral e interdisciplinario. Es decir... solo no, nunca no, solo. Nunca digamos. solo. Claro. Nadie no se realiza en una comunidad que no se realiza. Y bueno, desde lo interdisciplinario, desde el punto de vista de que a la persona la contienen en instancias individuales y grupales psicólogo, nutricionista, médico clínico, psiquiatra, profesor de educación física, psicopedagoga, para lo que son los casos de apoyo escolar o de alguna que otra padecimiento que venga también, que tenga consecuencias en ese orden. Pero en principio con una entrevista de admisión se piensa, digamos, el dispositivo y el tratamiento adecuado para la persona. Y de ahí en adelante, emprendemos el camino a recuperar... la integralidad del hombre. Claro. Quería aclarar que hoy el Centro de Salud Deporte Solidario es una de las
pocas instituciones que trabaja con la obra social estatal. O sea, iba a preguntar cómo se paga esto, ¿no? Digo, con la obra social, ¿alcanza? Con la obra social alcanza, IAPOS alcanza a cubrir el total del tratamiento. No solamente, también eso vale mencionar, se trabaja con padecimientos en consumos problemáticos, sino que abarcamos toda la salud mental. Ajá. Es más amplio. Sí, el paraguas completo de los padecimientos de salud mental, que entran encuadrados dentro de lo que es el programa dentro del IAPOS, de lo que es el EMSID, que es el programa de enfermedades mentales severas y duraderas. Así que bueno, cabe aclarar eso, pero sí por una cuestión epidemiológica, la mayoría de los casos, muchos de los casos, un buen porcentaje, tienen que ver con el consumo problemático. Y si no es el eje, es un detalle, lo toca, lo roza, lo facilita. ¿Debe haber tantos tratamientos como personas, o no? Totalmente. ¿Cómo se va diagramando eso? Ese es el desafío cotidiano que tiene el equipo, trabajar el caso por caso. Y la interdisciplinariedad lo permite. O sea, es desafío, pero a la vez posibilita desplegar herramientas en cada caso. Por eso es que es necesario en todo momento contar con otras instancias, digamos, primero que el equipo se forma y segundo que hace estos vínculos institucionales como te contaba con el Club Echeverría, en donde el sujeto no se queda pegado solo al consultorio, sino que puede desde otro lugar desplegar, digamos, sus potencialidades, sus capacidades y con la importancia que tiene, ¿no es cierto?, el ocio y el tiempo libre, que está tan bastardeada esa palabra, pero para el hombre de hoy es necesario. La última, chicas, ¿hay algún sector de la sociedad más castigado por esto que otros? ¿O nos atraviesa a todos en algún momento, en algún punto? La realidad es que nos atraviesa a todos porque, como decía, la crisis de valores nos atraviesa a todos. Sí. Pero es imposible negar que en ese punto, a medida que uno tenga mayor o menor contención o mayor o menor disponibilidad de redes, y es, digamos, en algún sentido de herramientas intrasubjetivas y extrasubjetivas, puede tener un impacto muchísimo mayor. Bien. O sea, es muchísimo peor para una persona que está en una situación de pobreza, de aislamiento, donde no tiene ningún tipo de contención dentro de su vínculo primario, sea familiar o... Que parece que estuviese sin salida. Exacto. Casi. Y es muchísimo más complejo, ¿sí? O sea, le debes usar las herramientas y recuperar apuntando directamente no al síntoma, sino a la etiología, que básicamente es ni más ni menos que los niveles de aislamiento en los que está, digamos, sometido hoy por hoy el ser humano. Pero sí, cabe aclarar que a pesar de que todos estamos atravesados por la problemática, siempre tiene un impacto muchísimo más negativo y muchísimo más difícil de contrarrestar a medida que la persona tiene menos básicamente herramientas para salir de ello. Bueno, y casi como toma de conciencia, y tienen muchas actividades también previstas, ¿no? Para realizar. Bueno, chicas, Centro de Salud del Deporte Solidario, eso era lo que quería reforzar un poco el concepto y el nombre de la institución que las cobija a ustedes y que tanto hacen por la gente que tiene estos consumos problemáticos en este día tan especial. Muchísimas gracias por venir, Gracias a ambas, Gisela y Florencia. Buenos días. Gracias, buenos días.